Bueno, sabemos que tenemos de referencia esta imagen. Lo ideal hubiera sido buscar una fotografía, eso es lo mejor, tratar de imitar la realidad en el motor de render. Lo otro hubiera sido por lo menos buscar un render de D5. En este caso creo que está hecho con, parece a todos los estar hecho con V-Ray. Pero como ejercicio vamos a tratar de imitar esto. Lo primero, vamos a llamar el archivo. No lo puedo vincular porque eso ya lo tenía hecho en el D5 2.3 y ahora he querido esperar al 2.4. Entonces no me sirve vincularlo con el SketchUp abierto, lo voy a hacer cerrado. Vengo acá, le digo importar, busco dónde está, entonces encuentro, abro el archivo y se va a empezar a cargar por acá. Una vez que ha cargado el archivo, se coloca por acá, le voy a dar clic y va a empezar a cargar para colocarse en el espacio de trabajo. Ahí está. Lo voy a colocar en cualquier lugar. Listo, eso ya está colocado. Esa es la otra forma que tenemos de insertar modelos. Voy a venir por acá y voy a cambiarme a Fly. Ya. Con Alt B chica podemos intercambiar entre Flight y orbitar. Yo lo voy a dejar en Fly, que es más o menos el modo que es muy parecido a Lumion, ¿no? Vamos a ubicarnos más o menos como está la escena. No vamos a tratar de imitar entonces la posición de esta cámara. Voy a colocar así. Voy a empezar con el recorte cercano. Vengo por acá, recorte cercano. Voy a poner más o menos en no sé, unos 2 metros 50, 250, perfecto. Me voy a ir moviendo un poco hacia adelante. Ok. Y más o menos estoy. Voy a venir a la cámara. Quiero que sea, no sé, unos 25 milímetros. Perfecto. Ahí está. Ahora sí puedo retroceder un poquito más. Me voy a tratar de alinear un poco. Si nos damos cuenta se ven estos spots. Entonces aquí voy a colocar perspectiva de 2 puntos. Un poquito más para atrás. Muy leve. Ahí está. Yo creo que más o menos por ahí lo tengo logrado. Si se va muy rápido, podemos bajarle la velocidad acá. Venimos en esta parte y la velocidad lo bajamos a 3, a 2 para que sea mucho más lento y tengamos más precisión al colocar la cámara. Por ahí estoy más o menos conforme. Por ahora voy a guardar la primera escena ahí. Perfecto. Voy a mover un poco. Y a esta escena lo que voy a hacer va a ser quitarle el corte. El corte cercano. Lo voy a colocar más o menos adentro de la escena. Y voy a generarme una nueva escena. A esta, con doble clic le voy a decir para trabajar. A la que voy a volver cada vez que no necesite hacer el corte. Ya vámonos a la escena. Perfecto. A la escena 1. Ok. Vamos a empezar con los materiales. Estos que me están llamando la atención demasiado. Vamos a buscar por acá en los assets. Los de pared y muro. Pared y techo, perdón. Pintura de pared. Hay por ahí una pintura blanca que es la que estoy teniendo en mi cabeza. La uso mucho. Aquí está. Perfecto. Esta se va acá. Y esta otra se va acá. Voy a buscar otra un poco más oscura. Puede ser esta. Vamos a ver esa. Podría ser esa. Podría ser esta. Esta. Vamos a probar con esta de acá. Está bastante como demasiado color. Vamos buscando otra opción. Tal vez esta de acá. No, no me termina de convencer. Vamos a dejarlo por ahí.
por lo pronto. Ok, ¿qué más? Otro material que me llama rápidamente la atención es este de acá. Una imagen de día, están prendidos los focos. Ya porque es de día, sí, pero es nublado, entonces sí está prendido y me parece correcto a mí que esté prendido. Vamos a ver, le voy a prender el emisivo y tal vez con un 3 en intensidad. Vamos a probar con 3 o con 2. Pero ahora vamos a dejarlo en 3. Este de acá lo quiero blanco. No al 100, nunca al 100 los blancos ni los negros. Lo voy a dejar al 90%. Listo. Y voy a bajar su roughness y voy a subir un poco el specular. Listo, vamos a ver cómo funciona ahí. ¿Qué más? Todo lo que es telas, vamos a convertirlo en tela directamente. Seleccionamos ahí, venimos y le decimos cloth, esta otra, cloth, vamos haciendo eso rápidamente, cloth, mismo por acá, este de aquí va a ser cloth, todo va a ser cloth, perfecto, aquí, todo lo vamos a volver tela. Me voy a mover un poco y como ven empieza a molestarme el plano de corte, entonces me voy a ir para trabajar y ya me deja de molestar. Eso también lo voy a volver tal vez tela. Yo creo que este no, ese va a ser el único que no. Esto también tela, perfecto. Vamos a ver estos emisivos de aquí, ya que estamos cerca. Voy a tratar de buscar por aquí. Hay una superficie que es emisiva, la selecciono, emisivo, y a esto le voy a dar una temperatura de, no sé, de unos 3000 para empezar. Ya, directamente 3000. Perfecto, vámonos aquí. Voy a duplicar esto y lo voy a asignar. Listo, tal vez aquí con un poco menos, con un 3. Listo. Listo, seguimos. Ok. Vamos a ver. Con I voy a absorber este de acá. Y le vuelvo metálico. Me gusta el resultado. Entonces vamos a tal vez quitarle un poco el roughness. Un poco más. Perfecto. Voy a duplicar esto. Y este mismo lo voy a colocar acá. Y por acá tenemos otros que necesitan el mismo tratamiento. Este de aquí también. Perfecto. Más cosas. Nada más. Perfecto. Aquí sí necesito un poco de corte. Entonces voy a ir subiendo esto muy levemente. Dije muy leve y después empecé totalmente fuerte. Aquí voy a poner una luz. Un spotlight. Justamente acá. De una intensidad 0.01 tal vez o 0.1. Vamos a ver qué pasa con un 0.05. Ahí está. Voy a venir por acá y a este material le voy a decir que va a ser el nuevo de esta versión, que es Subsurface Scattering. Perfecto, triple S. A esta luz le voy a bajar su radio de atenuación un montón, y de temperatura lo voy a dejar así. Perfecto, por ahora sí. Con Shift sostenido voy a mover esta luz para que me haga una copia y la voy a poner al centro de esta otra lámpara. Ok, perfecto. Ya estamos. Vamos a la escena 1.
hasta aquí hemos hecho ya materiales. Vamos a empezar vamos a colocar ahora la cámara como tiene que ser. Aquí hay un par de materiales que no he trabajado. Bueno, me salta a la vista ahora mismo esta madera, el televisor, el cuervo y este cuero, ¿no? Vamos a trabajar esos más antes de meternos a hacer otra cosa. Voy a empezar por esta madera. Muy bien. Voy a acercar al cuadro para verlo bien. Me agrada el color. Por ahí, ok. Pero la textura la voy a quitar. Perfecto. Y esto tal vez lo voy a hacer un poco más oscuro. Perfecto. Ok. Algo más. Este de acá. Voy a volver completamente blanco. Voy a deletear. Y aquí voy a bajarle un poco lo blanco. Perfecto. El cuervo. Le voy a dar un poco más de brillo. Ahí me gusta. A este lo mismo. Un poco más de metalicidad. O no sé cómo se llama. Metálico, ¿no? El valor metálico. Aquí. Puedo buscar su textura. Voy a copiar esto al especular. Y acá. En este lo voy a invertir. En el roughness lo voy a invertir. Y voy a buscar su textura de cuero. ¿Sí? Y me parece que está perfecto. Está brillando demasiado. Vamos a reducirle por ahí. Está muy bien. Ok. A este de acá. Vamos a los assets. Vamos a buscar metales. En estos metales voy a buscar este espejo. Perfecto. Y está acá. El espejo se va ahí. Listo. Vámonos a la escena ahora sí. Vamos a colocar el sol como tiene que ser. Vamos a fijarnos un poco cómo está la escena. Fíjense la posición del sol como está. Está entrando de frente básicamente, pero no genera demasiadas sombras, es algo muy tenue. Y eso es básicamente lo que vamos a tratar de imitar aquí. A ver si podemos. Vamos ahora a Environment. Voy a desplegar por acá. Ir moviendo esto como para que entre perfecto o de frente el sol. Ahí está. ¿Qué más? Aquí me está haciendo sombras muy fuertes. Voy a ponerla digamos un 8 por ahí, más o menos por ahí. Y esto lo voy a ir levantando que no entre tanto el sol. Está bien por ahí, pero se está yendo muy a un costado. Entonces ahí me parece que está mejor. Sí, ahí ya me agrada. Fíjense que no tenemos sombras tan marcadas. Tal vez me toque elevarlo un poco más. Vamos a decirle y cuarto, digamos. Ok, ahí estamos bien. Pero ahora me toca nublarlo. Voy a subir esto un montón. Voy a subir esto un montón. La densidad también. La altura también. Y la velocidad lo voy a bajar a 0. Lástima, lo he movido. Vamos a venirnos por ahí. Voy a poner esto en perspectiva de 2 puntos. Está perfecto. Voy a generarme una escena porque si no se va a arruinar. Ahí está bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por hacer por acá? Y está casi para poner
para hacer un render de prueba. Me falta este material, este de acá. Quiero que esté con un poco más de brillo, ya que refleje un poco más. Vamos a los efectos. En los efectos estoy viendo que tiene demasiado bloom, ¿no? Y si vamos a la referencia, no tiene tanto bloom. Voy a quitarle. Tal vez es por ahí. Perfecto. ¿Qué otra cosa más quiero ver de esto? Lo veo bastante bien. Vamos a ver la cámara. Es automático, yo lo voy a bajar. Ya lo voy a manejar a mi criterio. Tal vez haciéndolo llegar a 2.5 o un 3 como máximo. Perfecto, y me gustó mucho cómo está. Estas telas, a la mayoría de las telas le voy a subir su roughness un montón porque están brillando demasiado. Perfecto. Está bien. Esta también. Esta sí hay que subirle un montón. Hasta ahí estamos bien. Esta pared está muy amarilla. Vamos a ver esto de aquí. No tiene un tono tan amarillento. Vamos a ver acá. Voy a desaturarlo por acá. Debería irse un poco más a los plomos, pero vamos a ver qué pasa. Hay que ir hurgando. Ahí me agrada un poco más. No está tan amarillo. Vamos a ver si después lo corregimos. Tal vez más si justifica o no. Por ahora lo veo bien. ¿Qué más tengo que corregir? Fíjense. Esto está más plomo y esto está como que más blanco. Vamos a hacer eso de una vez. Selecciono esto de acá. Tengo la base color. Y le voy a ir bajando para que se haga más plomo. Por ahí está bien. Este de acá. Esta base que tiene en su color map. Lo voy a ir haciendo un poquito más. Llevándolo a los blancos. Perfecto. Lo mismo con esto. En su color map voy a irle subiendo un poco. Por ahí. Muy leve. Me gusta ahí cómo está. Este de aquí lo voy a copiar. Y lo voy a colocar a estas tiras. Están resaltando demasiado. Eso ahora sí me parece que está mejor. Y ya tenemos para hacer el primer render de prueba. Por ahora me está gustando. Lo que estoy viendo en el preview ya me está gustando demasiado. Vamos a las cortinas. Ahora que estoy viendo acá. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo estoy viendo constantemente. Entonces necesito que estas cortinas estén mejor. Vamos a corregir eso directamente. Acá voy a hacerlas un poco más oscuras. Perfecto. Y estas también un poquito más oscuras. Muy leve. Ahí está bien. Está perfecto. Todo eso ya va muy bien. Acá me faltó subirle esto por acá y quitarle un poco de saturación a este material. Por ahí, perfecto. Todo lo demás lo veo ya correcto. Es prueba y error. Y vamos a hacer la primera prueba. Ya está. A ver, no sé cuánto tiempo llevamos de grabación. Llevamos grabando 20 minutos. En 20 minutos ya yo considero que ya está. Pero con una prueba de render vamos a salir de dudas. Vamos acá, imagen. Voy a quitar los canales. Voy a decirle 16:9. No. Vamos a decirle 4 tercios. Ahí me parece que está muchísimo mejor. ¿Qué más? 1920 por 1080 para hacer pruebas. Bueno, 1440 sale con la proporción
4 tercios, ¿no? Y vámonos. Ok, renderizar le toma menos de un minuto. Vamos a abrir el folder. Y vámonos acá a ver la imagen. No, la imagen ya se ve muy bien. A mí no me gusta esto de acá. Ya, pero no tendré problema. Podría ir y quitarle. Yo le quitaría de acá la parte emisiva. Vamos a hacer eso. Después, ¿qué más? A ver, voy a buscar la otra imagen para compararla. Ahí está. Oh, me gusta mucho cómo ha quedado. Ya está, la imagen ya está. Está terminada, ya se ve muy bien. Vamos a ver este tema de quitarle la luz acá. No me gusta cómo ha quedado. Su rebote de la luz aquí se ve feo, se ve manchado. Voy a quitar eso para la imagen final. Entonces voy a guardar esto. Voy a abrir el archivo. Muy bien, voy a venir por acá. Perdón. Voy a acercar a esto. Voy a absorber parámetros de acá. Y le voy a pegar ahí. Perfecto. Vámonos a la escena. Y vámonos a vincular. Le digo OK. Listo, ya tenemos para la imagen final. Vamos a ver esto. Está perfecto. Sí. Este piso voy a darle un poco menos de rugosidad, un poco más de brillo. Un poco más. Ahora sí, ya lo veo listo para la imagen final. Vamos a soltar todo con Escape, por costumbre. Vamos al render. Vamos a hacer la imagen final con canales. Voy a poner 4096 para 4K. Vamos a renderizar y vamos a ver cuánto tarda. Ahí está, por fin terminó. 4 minutos y medio le tomó hacer 4K, incluidos todos los render elements. Vamos a abrir el folder. Este es el resultado final. He quedado increíblemente sorprendido por la nueva iluminación global. Ha quedado bastante bien. Habría que controlar por acá que no se ilumine acá abajo. Esto está muy lumio. Eso no me está gustando. Yo le haría más pruebas, o le voy a hacer más pruebas para ver cómo podemos corregir eso. Pero fíjense el resultado en menos de media hora de trabajo. He quedado realmente muy sorprendido. Fíjense el SS Material, que quedó excelente. Yeah, se ve muy bien. Ya los renders elements voy a ver si hago algo en Photoshop, pero lo voy a subir en otro video. Eso es todo por este video. Si les gustó, si les sirvió, denle like, comenten, muestren en el canal de Telegram cómo les ha salido a ustedes. Está en la descripción, voy a subir a la descripción de escena. De 5 siempre sorprende gratamente. No decepciona, las actualizaciones no decepcionan. Nos vemos en otro video. Chao.